Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y vamos el día de hoy a meditar sobre el pasaje de Hechos, capítulo 15, de los versículos 7 al 21. Antes quiero hacerles una pregunta. ¿Qué necesitan para tener la nacionalidad de un país? Estuve revisando algo de información y vi que para tener la ciudadanía estadounidense se requería, en primer lugar, haber nacido en los Estados Unidos. También había otras condiciones más, por ejemplo, alguien que había nacido fuera de Estados Unidos, pero que era de hijo de personas estadounidenses, podía también automáticamente tener la nacionalidad. También hay otros procesos que son por naturalización. En México también hay un procedimiento, y de la misma manera, los que han nacido en México adquieren la nacionalidad de mexicanos, igual cuando son hijos de mexicanos nacidos en el extranjero, pueden ser reconocidos como mexicanos. También vi que una persona que tiene 5 años viviendo en México puede hacerse mexicano, cumpliendo también con que hable perfectamente el español, que conozca su historia y que estén integrados con su cultura. Entonces son algunas características que encontramos para tener una nacionalidad. Pero les voy a preguntar algo. ¿Qué se requiere para ser cristiano? ¿Qué se requiere para ser salvo? Siguiendo con estas políticas, podemos decir que a lo mejor los hijos de los padres cristianos ya son cristianos. O podemos decir, si una persona ha asistido 5 años a la iglesia, ya es cristiana. O podemos decir, si una persona se casa con un cristiano, entonces podemos decir que ya es cristiano. O a lo mejor el hecho de tener un pariente que sea pastor, a lo mejor eso ya nos hace cristianos. Pues no, vamos a analizar cuáles son las características o la manera en que se puede ser cristiano o se puede ser salvo, que es el concepto que estamos manejando. Y vamos a darle lectura a este pasaje y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a nuestras Biblias, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, de los versículos 7 al 21. La palabra del Señor dice así: Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios conoce el corazón humano. Mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados han podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busquen al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan su nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Más bien,
Debemos escribirles para que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de los animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en este tiempo y, Señor, se pueda expresar tu palabra correctamente. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio y pedimos la guía de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a meditar un poco sobre esta disertación de Pedro, Pablo, Bernabé y Jacobo. Y vamos a centrarnos en una pregunta. ¿Qué necesito para ser salvo? Pero antes vamos a ver el contexto de este pasaje, de esta discusión que se había presentado. Recordemos que en los capítulos 13 y 14 vemos que Pablo había hecho un viaje, su primer viaje misionero, y había tenido la oposición de muchos judíos, pero por parte de los gentiles había habido una gran aceptación de estas buenas noticias, de este evangelio. Pablo y Bernabé estaban regresando a Antioquía, y recordemos que de Antioquía de Siria, les habían impuesto las manos para haber sido enviados en este viaje misionero para predicar la palabra de Dios a los gentiles. Entonces regresan a la ciudad de Antioquía y se reúnen con la iglesia. Están felices, están contentos y dan un informe en ese sentido. Los gentiles estaban recibiendo la palabra de Dios y el evangelio se estaba extendiendo. Y todos daban gracias a Dios por el trabajo que Él había hecho a través de sus discípulos. Se quedan un tiempo ahí y en este tiempo que ellos están ahí, llegan algunas personas que venían de Judea. Llegan a Antioquía y se pusieron a enseñar. Pero fíjense cuál es la enseñanza que ellos están dando aquí. A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Aquí quiero que analicemos un par de cosas. Uno, normalmente la palabra de Dios nos habla de que llegaban a predicar apóstoles, de que llegaban a predicar profetas. Había personas acreditadas para hablar de la palabra de Dios. Pero aquí nos hace mención de que habían llegado algunos de Judea. Podemos entender que no eran personas que estaban capacitadas, que estaban preparadas o que habían sido enviados a predicar. Son personas que por sí mismas están llevando un mensaje que, como veremos, no es un mensaje correcto. Debemos tener mucho cuidado de todos esos evangelistas que llevan noticias que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos ser muy celosos de la palabra de Dios. Esta enseñanza que ellos traían, que decían que las personas para poder ser salvos tenían que circuncidarse, provocaron un conflicto muy fuerte. Pablo y Bernabé hablaron con ellos, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Entonces decidieron ir a Jerusalén y exponer este punto ante los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. En su recorrido, ellos van comentando, van platicando la obra que Dios ha hecho a través de ellos entre los gentiles. Y todos se regocijan. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, fueron muy bien recibidos por los apóstoles, muy bien recibidos por los ancianos. Entonces, ellos empezaron a platicar lo que Dios había hecho a través de ellos entre los gentiles. Y nuevamente tenemos aquí un grupo de creyentes de los que les llaman fariseos.
Los fariseos eran muy arraigados en las tradiciones judías. Y nuevamente insisten, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Podemos notar que los temores de los fariseos no son totalmente infundados. Temían que los gentiles no mantuvieran el mismo nivel moral que tenían los judíos. Recordemos que la moral entre los romanos y los griegos estaba muy decaída. Había muchas cosas que hacían que no eran correctas delante de los ojos de Dios. Incluso Pablo, en su carta a los Corintios, les reclama que muchos gentiles han abusado de esa libertad y la han convertido en libertinaje. Entonces podemos decir que hasta cierto punto tienen razón, pero debemos ver que la palabra de Dios es lo que siempre debe prevalecer. Los ancianos, los apóstoles, se reúnen para deliberar sobre este asunto. Y es aquí donde tenemos estas disertaciones que estamos meditando en esta mañana. Entonces, Pedro les dice: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Pedro está haciendo mención a lo que leemos en el capítulo 10. Vamos a recordar un poco de este hecho. Pedro estaba en la azotea y entonces vio que del cielo bajaba una sábana. Esta sábana venía con animales impuros y Pedro escuchó una voz que le dice: mata y come. Y él responde: no, Señor, nunca he comido algo impuro. Y la voz le dice: lo que Dios ya ha santificado, no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces. Y mientras Pedro seguía meditando en esta visión, llegaron unas visitas, llegaron unos enviados de un centurión llamado Cornelio, que llegaron y le pidieron a Pedro que los acompañara a casa de Cornelio. Cornelio era un centurión que conocía de Dios, que era temeroso de Dios, pero no conocía del evangelio, no conocía de las buenas noticias. Entonces Pedro llega con él y Cornelio le hace ver que tuvo una visión en la cual se le había manifestado que hiciera llamar a Pedro porque tenía un mensaje para ellos. Pedro entiende el símbolo de la sábana y de lo que había visto. Lo que Dios ya ha purificado, no lo llames impuro. Pedro les empieza a hablar de la promesa que había en el pueblo de Israel y cómo esa promesa se cumplía en Jesucristo. Jesucristo, que era el Mesías y que había llegado a su pueblo, a los israelitas, pero ellos no lo habían reconocido como su rey, como su salvador, como su Mesías. Y no solo eso, lo habían desechado, lo habían matado, lo habían crucificado, pero hace mención de que Jesús había resucitado. Y de esta resurrección, Pedro era testigo. Y ese es el mensaje que les lleva: que todo el que crea en Jesús tiene vida eterna. Pedro era testigo de esta resurrección y de la salvación que tenían por la fe en Cristo. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo. Este fue un hecho maravilloso. Pedro había visto cómo el Espíritu de Dios había descendido sobre los gentiles y cómo había recibido el bautismo y cómo ya no había distinción entre judíos y gentiles, cómo el Espíritu había purificado sus corazones por la fe. Pedro insiste en que no se le debe poner
ningún yugo a los gentiles, ninguna carga que ni ellos mismos podían soportar. La ley no la podían cumplir. Los judíos, sus antepasados, no habían podido cumplir con la ley. Entonces no tenía sentido de imponerles esta carga que ni ellos mismos podían cumplir. Pedro reconoce que tanto judíos como gentiles somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Cuando Pedro terminó de hablar, Pablo y Bernabé tomaron la palabra. Les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Ellos narraron su viaje a través del Mediterráneo, recorriendo la isla de Chipre, llegando hasta Antioquía de Pisidia, y cómo habían sido bien recibidos por los gentiles, cómo habían planteado iglesias, habían dejado ancianos a cargo de las congregaciones, pero también la manera en que estuvieron en peligro sus vidas, debido al rechazo que tuvieron por parte de los mismos judíos. Cuando terminaron de hacer su exposición, Jacobo tomó la palabra y, recordando lo expuesto por Pedro, que Dios tuvo un plan para todas las naciones, para que todos los pueblos y naciones adoraran a Dios. Y él hace mención al profeta Amós en el capítulo 9, versículos 11 y 12. Y lo que dice en este pasaje es: después de esto, volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Dios tenía un plan para que las naciones adoraran a Dios. Esto desde el Antiguo Testamento. Los judíos ya habían entendido que la salvación también era para los gentiles. Eso les había quedado claro desde las enseñanzas de Pedro. Pero ahora lo que estaba en discusión era cómo deben ser salvos los gentiles. ¿Qué debían hacer para ser salvos? La intervención de Pedro da la clave: purificando por la fe sus corazones. Aquí nos podemos entender algo más, que si hablamos de la justificación por la fe y hablamos de la santificación por el Espíritu Santo, hablamos de dos cosas que son dones de Dios, son regalos de Dios: la justificación por la fe y la santificación por el Espíritu Santo. Y ahora vemos cuál es la respuesta que tenemos. Jacobo toma la palabra y, guiado por el Espíritu de Dios, les responde que no se les debe poner trabas a los gentiles para que se puedan convertir a Dios. No había que volver los judíos para que ellos se pudieran volver a Dios. Ellos, en su propia nacionalidad, podían adorar a Dios en sus naciones. Solamente que Jacobo les hace 3 advertencias. Y esto es debido a la situación cultural que se presentaba en aquel tiempo, a las costumbres que tenían los gentiles. La primera es que se abstuvieran de todo lo contaminado por los ídolos. Realmente muchas naciones gentiles o paganas en ese tiempo tenían muchos ritos, tenían muchas adoraciones a ídolos. Entonces tenían que alejarse de estas costumbres los nuevos creyentes. Otra observación que hacen es que se abstuvieran de la inmoralidad sexual. Este era un problema que existía también en esas naciones paganas donde estaban los gentiles, donde esta inmoralidad era algo común. Entonces les pide que se abstengan
de estas inmoralidades. Y por último, tenemos una advertencia que es de amor hacia los propios judíos. Y eso es que se abstuvieran de la carne de animales estranguladas y de sangre. Era otra costumbre muy común entre esos países paganos, esos lugares de donde estaban estos judíos, que eran ofrecer esos sacrificios y utilizaban la sangre de los animales. Entonces les pide que se abstengan de hacer esto para no dañar la conciencia de los judíos. Entonces les hacen estas 3 observaciones y es muy importante. Así que todos los apóstoles y los ancianos de común acuerdo decidieron escoger a algunos de ellos, a Judas y a Silas, para ir a Antioquía y llevarles una carta. Irían con Pablo y con Bernabé para llevarles los resultados de este concilio. En esta carta reconocen que algunas personas sin autorización les había llevado un mensaje que les había causado alarma, un mensaje que les había llevado mucha preocupación. Y también reconocen el trabajo que habían hecho Pablo y Bernabé, y reconocen cómo había estado en peligro sus vidas por llevar el evangelio, por llevar la palabra de Dios a estos lugares paganos. Es interesante un comentario que se escribe en esta carta, que dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga. Esto es, se habían reunido los ancianos, los apóstoles, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. Es muy importante que cuando hay un conflicto, en la solución siempre se busque el exaltar el reino de Dios, el darle honra y gloria a Dios. Y la verdad es de que teniendo estas bases y siguiendo la guía del Espíritu de Dios, cualquier conflicto se puede resolver realmente con facilidad. Así que Pablo, Bernabé y los otros se dispusieron a ir a Antioquía a llevar esta carta a la iglesia de Antioquía. Les entregaron esta carta a la congregación y los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje consolador. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Hace un momento estaba comentando de que Pablo, en su carta a los Corintios, había notado que había algunos gentiles que abusaban de la libertad hasta llegar al libertinaje. ¿Cuál es la respuesta o cuáles son los límites entre libertad y libertinaje? Y esto lo responde el mismo apóstol en su primer carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Y esta es una manera de llevar las cosas dentro de la iglesia. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo y recordemos que si Jesús nos dio una enseñanza. En Juan 14, 26 estaban los discípulos muy tristes porque Jesús les había dicho que partiría, pero Él les dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Si bien nosotros tenemos la palabra de Dios escrita en la Biblia, tenemos al Espíritu de Dios que nos muestra esta revelación. Dios ha escrito toda su revelación en su palabra, pero el Espíritu Santo nos revela cuál es la palabra de Dios. La iglesia debe adorar a Dios como se revela en su palabra. No tenemos la libertad de adorar a Dios de la manera que nosotros queramos.
Estamos limitados, tenemos que hacerlo de la manera en que Dios nos dice que lo adoremos. Y esta manera está escrita en su palabra. Y a esto se le llama el principio regulativo. Tenemos también que una iglesia sana es aquella en que hay una predicación, valga la redundancia, una predicación sana, una predicación correcta basada en la Biblia y una correcta administración de los sacramentos. El creyente pertenece al pueblo de Dios y tiene la salvación solamente por la fe. Esto resuelve la pregunta que planteábamos al principio. ¿Cómo podemos ser miembros del reino de Dios? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser cristianos? Y esto nos lo aclara mejor Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Aquí tenemos claramente que en el Evangelio se nos revela la justicia que viene de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra escrita, por la dirección que tenemos de tu Santo Espíritu. Te agradecemos la seguridad que tenemos de pertenecer a tu pueblo y tener la salvación prometida a todos tus escogidos. Te pedimos, Padre, que nos guíes en el plan que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir la bendición sacerdotal que tenemos en Números 6, 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Muy bien, seguimos esperando las instrucciones de nuestras autoridades civiles y eclesiásticas. Esperamos que pronto podamos ya tener reuniones presenciales. Mientras tanto, seguiremos transmitiendo a través de nuestras plataformas en YouTube, en Facebook. Y pues que el Señor los guarde y los bendiga.